Buenas, cordiales saludos a todos aquellos que van a mirar la presentación. Mi nombre es Cristian Ramírez, soy residente del cuarto año del Instituto de Cardiología de Corrientes. El tema que voy a presentar se trata sobre la traqueostomía percutánea versus quirúrgica, ya que estamos aprovechando el mes de la tráquea. Eh, para empezar, me sigo presentando un poco. Nosotros somos residentes del Instituto de Cardiología de Corrientes, somos una residencia bastante pequeña. Contamos con 3R1, 3R2, 2R3 y 2R4. Arriba a la derecha podemos observar con mi compañero de residencia la primera traqueostomía que hicimos, y abajo el paciente que es dado de alta luego de 2 meses de estar internado en una unidad de cuidados críticos, de canulado previo al alta. A manera de introducción, la traqueostomía hoy en día está entre los procedimientos más realizados en las unidades de cuidados críticos. Es un procedimiento que se lleva a cabo hace bastante tiempo. La indicación, el momento óptimo y la técnica son de importante controversia hasta hoy en día y representan un desafío clínico que probablemente nosotros como profesionales deberemos enfrentar cada vez con más frecuencia. Hasta la fecha no existen guías clínicas exhaustivas basadas en la evidencia, simplemente recomendaciones y documentos de consenso que además delimitan a la traqueostomía percutánea exclusivamente. Tradicionalmente, la traqueostomía quirúrgica abierta ha sido realizada por médicos cirujanos dentro de salas de operaciones, y actualmente hasta ahora en muchas otras instituciones también se realizan de la misma manera, pero en los últimos 50 años se han introducido varios métodos para llevar a cabo traqueostomías percutáneas fuera de las salas de operaciones y dentro de las unidades de cuidados críticos. Entonces, en la actualidad, la técnica más popular utilizada es la traqueostomía por dilatación percutánea, que fue descrita por Ciaglia en el año 1985. Idealmente, los entrenamientos actuales deben proporcionar conocimientos acerca de ambas técnicas, porque muchas veces hay que transformar una técnica percutánea en una técnica quirúrgica de ser necesario. Y la traqueostomía se realiza principalmente en pacientes críticamente enfermos, muchos de los cuales encima no logran sobrevivir a los 28 días o a los 6 meses, por lo cual hace difícil el estudio de las complicaciones a largo plazo. Para hablar un poco de definiciones, decimos que la traqueotomía se refiere a la apertura quirúrgica de la pared anterior de la tráquea. En cambio, el término traqueostomía consiste en la creación de una apertura similar, pero seguida de la fijación de la tráquea a la piel del cuello. Por lo tanto, tenemos que diferenciar lo que es una traqueostomía quirúrgica y una percutánea. La quirúrgica consiste en la disección de los tejidos pretraqueales e insertar la cánula de traqueostomía bajo la visión directa de la tráquea. Se puede realizar en una sala de cirugía o a la cabecera del enfermo. La percutánea, en cambio, consiste en la introducción de la cánula traqueal mediante disección roma de los tejidos pretraqueales, utilizando la guía por técnica de Seldinger. Para hablar un poco de indicaciones de la traqueostomía, podemos mencionar entre las más importantes la ventilación mecánica prolongada, la obstrucción de la vía aérea superior, la reducción del espacio muerto para aquellos pacientes con Winning dificultoso para facilitar el mismo, y protección y acceso a la vía aérea para remover secreciones. Como contraindicaciones, actualmente como todos los instrumentos van mejorando a medida que pasa el tiempo, así también como se estandarizan las técnicas y los protocolos, han permitido disminuir los riesgos y ya prácticamente no existen contraindicaciones absolutas. Sin embargo, las relativas, las que podemos mencionar son un trastorno de coagulación, un paciente con cuello corto, un paciente obeso, glándulas tiroideas o istmo agrandados, infección de partes blandas del cuello, incapacidad para la extensión cervical, presencia de vasos pulsátiles en la región, malignidad local, un antecedente de cirugía cervical o de traqueostomía previa, antecedente de radioterapia en la región cervical y alta demanda ventilatoria. Para hablar un poco de la técnica quirúrgica, cabe mencionar de que el paciente posteriormente a ser preparado, colocándolo en hiperextensión cervical, con una buena visualización del cuello, deberíamos, y previa antisepsia,
se realiza una incisión en la piel vertical o horizontal. Nosotros preferentemente utilizamos horizontal, de 2 a 3 centímetros de largo, en la línea media entre lo que va la horquilla external y el cartílago tiroides, aproximadamente a nivel del segundo anillo traqueal. En la figura A, B y C, nosotros luego de dividir la piel y el músculo y el tejido celular subcutáneo, nos encontramos con el músculo platysma subyacente, el cual continuamos la disección roma del mismo, la separación de los músculos infraioideos, el esternoideo y el esternotiroideo, y la retracción lateral de ambos músculos para exponer la tráquea y el istmo tiroideo suprayacente. Posteriormente, en las figuras D y E, la tráquea es abierta vertical o transversalmente. Nosotros preferimos utilizar lo que llamamos una incisión en boca de horno, y previamente hacemos un punto a ese lugar de la tráquea que luego va a ser em, adherido a la piel del cuello. Posteriormente utilizamos los separadores para una visualización directa del tubo, el cual es retirado bajo visión directa, y se coloca un catéter de aspiración utilizando como guía para colocar por último la cánula de traqueostomía. ¿Cómo estamos seguros de que estamos en vía aérea? Porque una vez que el paciente se ha conectado a la ventilación mecánica, veremos la curva de flujo y volumen y también por oximetría de pulso. Las siguientes recomendaciones que voy a ir nombrando están basadas de esta guía, que es una guía publicada en en la revista de la Medicina Intensiva en el año 2017, con la participación de varios países latinoamericanos como Argentina, Chile, Colombia y Ecuador. La traqueostomía quirúrgica se asocia a menor riesgo de complicaciones o a menor mortalidad que la técnica percutánea, y la técnica quirúrgica presenta un riesgo de complicación o mortalidad similar a la técnica percutánea, excepto que la infección en los estoma es mayor con la técnica quirúrgica, por lo cual se recomienda la traqueostomía percutánea con el objetivo de disminuir las complicaciones infecciosas. ¿Existe un método de traqueostomía percutánea que tenga mejores resultados que otro en términos de sobrevida o en términos de complicaciones? Y actualmente no existe evidencia que permita establecer recomendaciones de una modalidad de traqueostomía percutánea sobre otra. La elección se basa en un método en base a los criterios clínicos, experiencia y la disponibilidad del personal médico. No se recomienda una técnica percutánea específica, se sugiere que la técnica percutánea utilizada se elija de acuerdo al entrenamiento del operador. ¿Existe reducción de costos utilizando una traqueostomía percutánea en la cabecera del paciente en comparación con la quirúrgica? De hecho, sí existe. La traqueostomía percutánea en la cabecera del enfermo disminuye los costos al compararla con la quirúrgica en el quirófano. El uso de broncoscopía durante la realización de una traqueostomía percutánea disminuye el riesgo de complicaciones. Tampoco existe evidencia suficiente que afirma el uso de la broncoscopía para disminuir el número de complicaciones. El uso de ultrasonido durante o previo a la realización de una traqueostomía percutánea disminuye complicaciones. Tampoco existe suficiente evidencia que afirma el uso del ultrasonido, por lo que se sugiere el uso del ultrasonido para mejorar la precisión en el sitio de punción en pacientes que presenten dificultad para la identificación de las estructuras anatómicas. ¿Existe algún especialista más adecuado para realizar una traqueostomía percutánea? En general, las traqueostomías percutáneas pueden ser realizadas por cualquier especialista que tenga el entrenamiento adecuado. La traqueostomía percutánea en el paciente obeso se asocia a mayor número de complicaciones que la traqueostomía quirúrgica. Tampoco existe evidencia para un método específico quirúrgico percutáneo en pacientes obesos. Lo que sí recomiendan es la utilización de la ultrasonografía en este tipo de pacientes. ¿Cuál es el número mínimo de traqueostomías necesarias para que un médico en formación realice el procedimiento de forma segura e independiente? Por lo general, la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Respiratoria Europea recomiendan de 5 a 10 procedimientos hechos, mientras que el Colegio Americano recomienda un mínimo de 20 procedimientos. Entonces nos encontramos de vuelta en una duda si elegimos la quirúrgica o elegimos la percutánea. Para eso se han llevado a cabo múltiples metaanálisis en lo que transcurre el tiempo,
que han comparado la incidencia de complicaciones entre la traqueostomía por técnica quirúrgica y la técnica percutánea. Pero desafortunadamente estos estudios también tienen muchas deficiencias, nombrando el primero que se ha publicado en el Critical Care Medicine en el año 99 por Durgerov y colegas. Compararon ambas técnicas de estudios publicados desde el año 1960 hasta el año 1996, y estos resultados demostraron mayor incidencia de complicaciones perioperatorias con la técnica percutánea. Pero cabe destacar que estos estudios que fueron analizados previo a la década de los 90, cuando la técnica percutánea recién estaba en auge, por lo tanto la curva de aprendizaje apenas comenzaba. La técnica quirúrgica presentó mayor riesgo de complicaciones postoperatorias, y con respecto a la mortalidad, la técnica quirúrgica demostró mayor mortalidad durante el periodo 1960 a 1984. En el periodo posterior, o sea, 1985 en adelante, esta diferencia en la mortalidad desaparece al analizar los estudios obtenidos con la técnica quirúrgica versus percutánea, y no necesariamente estaba relacionado con la técnica utilizada, sino probablemente reflejan mejoras generales en el cuidado postoperatorio de estos pacientes, en el manejo de las infecciones, etc. En este metaanálisis publicado por Freeman, incluyen solo estudios prospectivos que comparan la técnica percutánea por método de Ciagla con la técnica quirúrgica. Incluyeron 5 estudios en los cuales nosotros podemos observar de que estos pacientes más o menos llevaban un tiempo le llevaba mucho menor tiempo realizar las traqueostomías percutáneas que comparadas con las quirúrgicas, un promedio de 4,3 minutos contra 35, 8,2 en contra 33. También los días de ventilación aproximadamente no varían entre un grupo y otro, y por lo general no hubo diferencia en la mortalidad, en las infecciones del estoma y en el sangrado postoperatorio durante el procedimiento. En la descripción de la frecuencia durante las complicaciones durante la cirugía, Friedman, por ejemplo, comenta incisiones paratraqueales, o sea, realizaron una falsa vía, hipotensión transitoria, hipoxia transitoria, enfisema subcutáneo, sangrado menor que lo consideran de 25 a 100 mililitros, la pérdida de la ventilación mecánica mayor a 20 segundos. También Holgard habla de la sangrado menor, sangrado mayor. Cada uno tenía algunos distintos criterios para definir lo que era un sangrado menor y un sangrado mayor. Y los que describen en la frecuencia de las complicaciones postoperatorias, podemos encontrar, por ejemplo, con Hazard, presencia de hemorragias, infección del estoma, neumotórax, también presencia de sangrado mayor, sangrado menor, pinchar el CAF del tubo, eh, neumotórax, infecciones y necrosis local. Son algunos de los tipos de complicaciones que los autores, van refiriendo que durante la realización de la traqueostomía y luego de la misma. Los autores observaron ventajas potenciales para la traqueostomía percutánea en cuanto a la facilidad del procedimiento y una menor incidencia de sangrado periestomal e infección postoperatoria. Pero este trabajo está limitado por la heterogeneidad de la población de los 5 estudios que cita, y solamente que incluye 236 pacientes en el mismo. Posteriormente, Delaney también publica otro metaanálisis con un total de 17 estudios aleatorizados controlados y un total de 1.212 pacientes. Los puntos finales primarios estudiados fueron la infección de la herida, el sangrado y la mortalidad. Acá podemos observar, y lo que me llama mucho la atención, es que muchos de los métodos que utilizaron fueron dilatadores múltiples, algunos utilizaron forceps, y solamente un estudio utilizó un único dilatador. La mayoría de las traqueostomías percutáneas fueron ya llevadas a cabo en las unidades de cuidados críticos, y gran parte utilizaban guiados por broncoscopía, y otros fueron guiados sin broncoscopía. Ellos reportaron una reducción significativa en la infección de la herida con la traqueostomía por técnica dilatacional percutánea en comparación con la técnica abierta.
Y una posible causa de esta diferencia es el carácter mínimamente invasivo de la traqueostomía percutánea. No hubo diferencias en cuanto a complicaciones hemorrágicas y tampoco hubo diferencias en cuanto a la mortalidad de los pacientes. Posteriormente tenemos otro metaanálisis publicado por Higgins. Es un metaanálisis que incluye 15 estudios prospectivos aleatorizados controlados y casi 1000 pacientes. Y ellos observan un menor número de complicaciones en el grupo de traqueostomía percutánea con respecto a la infección de la herida y la cicatrización anómala. No hubo diferencias estadísticamente significativas para las complicaciones de falsa vía, hemorragia menor, mayor, estenosis subglótica y complicaciones generales. Las complicaciones de canulación y obstrucción fueron significativamente más frecuentes en las traqueostomías percutáneas, a diferencia del metaanálisis anterior. El más nuevo de todos es el metaanálisis publicado por Christian Puttensen, donde se analizan estudios del año 1966 hasta el 2013. Este estudio fue publicado en la revista Critical Care en el 2014, donde se incluyen 14 estudios y un total de 973 pacientes. El punto final primario fue reportar complicaciones durante el procedimiento y el postprocedimiento inmediato. Y los resultados fueron menor inflamación del ostoma y menor riesgo de complicaciones infecciosas en favor de la técnica percutánea. El riesgo de sangrado postprocedimiento también fue menor con la técnica percutánea y el tiempo de realización de la traqueostomía percutánea fue mucho menor en comparado con la quirúrgica, teniendo un tiempo medio de 13 minutos, 0.06 segundos. Resumiendo, luego de leer todos estos metaanálisis, podemos concluir que existe evidencia que apoya el menor riesgo de infección en el ostoma con la traqueostomía percutánea en comparación con la quirúrgica, pero no hay evidencia que demuestre diferencias significativas con respecto a otras complicaciones o a la mortalidad. Aquí nosotros podemos observar, yo estaba enseñando a mi residente inferior a realizar una traqueostomía quirúrgica en nuestra unidad. Por lo general nosotros llevamos a cabo 5 a 10 traqueostomías quirúrgicas para luego poder proceder a realizar traqueostomías percutáneas. Aquí se observa la kinesióloga en la cabecera del paciente, quien coordina la movilización del tubo orotraqueal, y nosotros dos realizando la técnica quirúrgica para la inserción de la cánula. Esta es otra imagen también realizando otra traqueostomía quirúrgica con la kinesióloga en la cabecera de la cama. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Espero que les sea de mucha ayuda. Un abrazo grande.